Muy buenos días familia, bienvenidos al canal de Web3 y Libertad. Yo soy vuestro host CryptoWilly y quiero acompañaros en el camino hacia la libertad financiera, personal, emocional y física. Y para ello hoy hablaremos de una de las cosas más importantes que en mi humilde opinión tienes que saber si estás en el mercado cripto, que son los ciclos de mercado de Bitcoin. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, pero hoy quiero haceros un análisis sobrio, humilde y sincero de lo que puede hacer cripto, más bien dicho Bitcoin, en los siguientes meses, años o incluso décadas. Y con este análisis quiero que puedas tener mi propia visión para que puedas tomar las mejores decisiones a la hora de posicionarte en esta pequeña ficha de tu libertad personal que será la financiera o tecnológica a través de esta maravillosa tecnología. Puro y duro ciclo de mercado, que al final recoge el comportamiento colectivo y en mi opinión es probablemente lo más útil que puedas conocer para embarcarte en este camino cripto. Así que vamos a por ello. ¡Vamos! Lo primero que haremos es estudiar Bitcoin en lo que ha sido durante toda su vida, los ciclos de mercado de 4 años o en temporalidad mensual. Fijaros que Bitcoin ha ido haciendo pues subidas y bajadas desde que ha nacido a través de experimentar una volatilidad nunca vista antes en otros activos de mercado o por lo menos no tan efectiva. Todos sabemos que Bitcoin ha sido de los mejores activos en los que uno podría haber invertido en la última década. Si os fijáis, los ciclos son claros. Cada aproximadamente 30-35 meses ha habido un pico y cada 40-47 meses ha habido un mínimo de ciclo. Para los que no sabéis mucho sobre ciclos de mercado, los mínimos definen el final y el principio de un ciclo y entre medio de dos mínimos siempre tenemos un máximo indicándonos dónde estuvo la cotización máxima. Bien, si nosotros seguimos esta temporalidad y, como dicen casi todos los analistas de ciclos, deberíamos ver un alto, es decir, un máximo en este ciclo en octubre de 2025. Lo que vamos a hacer en este vídeo es ponerlo en duda y ver qué es lo que está pasando, cómo difiere el ciclo actual de los otros ciclos donde hemos tenido claras subidas exponenciales en lugar de una subida un poco más lineal como hemos visto en este ciclo y cómo esto puede afectar el precio este año, el siguiente y de aquí 4 años. ¿Por qué no? Lo primero que tenemos que hacer es ver lo que ha pasado desde el final del último ciclo y principio de este. Efectivamente, este principio se indicó en noviembre de 2022, marcando un final del ciclo anterior para empezar el ciclo alcista en el que estamos ahora mismo. Como podemos ver, Bitcoin ya ha subido mucho. Ha subido ya más de un 600%, por lo cual, no os voy a mentir, no estamos al principio de un ciclo alcista, sino más bien quizás al final de esta etapa alcista. Pero vamos a ver qué eso significa. Básicamente lo que hemos visto es que este ciclo ha sido bastante tradicional, bastante lineal, o al menos bastante estructurado a la hora de hacer sus patas para arriba. Hemos tenido una pata para arriba, un descanso, una pata para arriba, un descanso, otra pata para arriba, y lo que ha sido ahora mismo un descanso. Hay gente que puede decir que esto, bueno, ha sido por fundamentales, etcétera, y sí, realmente aquí podríamos verlo como una, bueno, pues literalmente podríamos llamarle el hipo de Trump, tanto su política arancelaria como miedos geopolíticos por la guerra entre Israel e Irán y la intromisión de Estados Unidos. Aquí también podríamos ver simplemente un descanso con una pata final bajista dada por el susto que tuvimos en agosto de 2024 con todo el tema que pasó en la economía de Japón y aquí también en 2023 lo podríamos ver como un descanso entre subidas. Lo importante es ver cómo se han comportado estos descansos, ya que desde abajo hemos visto, para empezar, un 106%, luego hemos visto un 199 o 200% y luego hemos visto un 119%. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que estas subidas han sido de entre el 100 y el 150% de media, con descansos en medio. Lo que como analistas debemos ver es si esto va a continuar y podemos ver otro 100% que nos llevaría a un Bitcoin sobre los 150.000 dólares, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que entender es esto, que a principio de año hemos tenido miedo por una recesión, por los aranceles de Trump y luego la guerra, y hemos tenido esta
pausa. Esta pausa la podemos entender como una pausa natural, como hemos tenido en otros momentos del ciclo. Un ciclo que no ha sido, la verdad, tan volátil como lo han sido otros, ¿vale? Cuando vemos el pasado, donde hemos visto retrocesos muy grandes de 30-40%. En este ciclo apenas hemos tenido algunos retrocesos del 20 o del 30%. Cuando miramos en 2023, podemos ver un retroceso de un aproximadamente 20%. También en 2024, desde marzo hasta noviembre, vimos un 30%. Y ahora, a principio de año, también vimos un 30%, ¿de acuerdo? Entonces, esto se puede tomar pues como lo que es, un retroceso. ¿Y por qué no algo más fuerte o un final de ciclo? Bueno, yo obviamente no tengo una bola de cristal, sino que hablo por probabilidades. Y las probabilidades me dicen que el ciclo alcista, el ciclo mensual, no se ha roto. ¿Por qué? Bueno, primero porque cotiza por encima de la EMA de 10, luego también porque si lo miramos desde un punto de vista de tendencia alcista, también hemos visto cómo la tendencia se está respetando muy bien y no hemos visto ningún corte de estructura. Si más bien estos dos puntos de retroceso sí que pudieron añadir un poco de miedo al mercado, de momento la estructura está intacta para el largo plazo. Veremos qué puede significar esto. Al final, lo que queremos ver es qué le falta al mercado en los siguientes días o meses. Y si vemos en el pasado, los mercados criptos siempre se han caracterizado por algo muy importante, que es una fase que le llaman blow off top. Fijaros que tanto en 2021 tuvimos un momento parabólico, vamos a verlo mejor en esta gráfica de aquí, tuvimos un momento parabólico en 2017, boom, en 2021, boom, y de momento, más que parabólico, parece ser que estamos teniendo una subida lineal. Por lo tanto, si este ciclo se parece un poco en comportamiento a los demás, tendríamos que tener una subida que llaman exponencial ya. Digo ya, porque si miramos el mes 35, que es lo que han tardado los últimos dos ciclos en tener un pico desde el mínimo, estamos diciendo que en octubre deberíamos tener ese final. Y por lo tanto deberíamos tener ese final blow off top, ese final exponencial. ¿Qué pasa? Que, señores y señoras, no da mucho tiempo de hacerlo. Deberíamos irnos a la luna ya. ¿De acuerdo? Esto lo que me hace pensar, como a nivel de ciclo de 4 años sigo viendo intacto, es que podría alargarse este ciclo y podríamos tener una especie de doble fase final de blow off top. Y ahora os explico en qué consistiría esto. Una de las cosas que podréis ver es que hoy no voy a hablar de altcoins, simplemente voy a hablar de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ha sido el activo protagonista. De hecho, en las últimas fases de exponenciales de los últimos ciclos, hemos visto lo que llaman altcoin season, es decir, que las altcoins han subido mucho más que Bitcoin. Pero para ello tenemos que tener en cuenta dos cosas que este ciclo no han pasado. La primera básicamente es que esta exponencialidad de Bitcoin ha dado ganancias muy grandes durante un tiempo bastante largo dentro del mundo cripto. Y eso lo que ha hecho es atraer como enjambres a ese inversor tradicional, a ese inversor, digamos, retail, el inversor de cada día, que se ha visto de alguna manera pues seducido por esas ganancias y el yo también quiero ganar. Y eso ha hecho que dinero tonto, dinero de los que, bueno, pues no tienen mucha idea de invertir, entre en cualquier tipo de altcoin haciendo que éstas suban. De momento esto no lo hemos visto, no se ha dado esta exponencialidad suficientemente larga, aparte de momentos muy concretos como después de la ganada de Trump, pues donde hemos podido atraer abejas a la miel. No ha pasado, por lo tanto no hemos podido tener ese momento de altcoin season final. Y además también ahora mismo los participantes son más instituciones y gobiernos que inversores retail. Y esto tiene algo bueno y algo malo. Lo malo, obviamente, para todos los que tenemos altcoins es que no vienen abejas a la miel. No hemos visto un altcoin season y está siendo muy complicado ganarle a Bitcoin, haciendo que mucha gente se quede con la historia anterior del ciclo pasado de que es mejor comprar altcoins que Bitcoin y haciendo que le pique la trampa de ratón en los dedos. Esta es una de las razones. La segunda razón, al menos que tiene que ver también con lo mismo, es que la buena, digamos, la parte buena, es que los inversores institucionales traen mucho, mucho, mucho dinero. Una de las críticas que se le hizo a Bitcoin es que ya no podía subir tanto. Es que en la anterioridad, en 2017, 2021, pues había podido subir tanto porque esto apenas tenía menos de 1 trillón de capitalización de mercado y a la mínima que entraran dos duros y los que tienen Bitcoin no quisieran vender, esto subía como la espuma. Y ya no pasa lo mismo. Obviamente tiene que entrar mucho más dinero en el mercado para que esto se revalorice algo parecido a lo que hicimos aquí, para hacer esos
por 2, por 3, por 4, por 10. Bien, esto obviamente la única manera que se puede dar y se está dando es que entre muchísimo más dinero. ¿Y quién está entrando? Las instituciones. Estamos viendo todo tipo de instituciones financieras, fondos de inversión, entrando en Bitcoin y recomendando a sus clientes carteras o porcentajes en su portafolio entre el 3 y el 7% de su capital. También estamos viendo el auge de empresas que están comprando Bitcoin para su propia tesorería y con ello, con las ganancias que tienen, emitiendo más deuda para ganar más, para comprar más Bitcoin. Lo cual, en mi humilde opinión, esto puede ser el principio de la burbuja financiera de Bitcoin de este año o este ciclo. Es decir, que sí, puede entrar muchísimo más dinero en Bitcoin, haciendo que se produzca también una subida parabólica, pero también puede hacer que este Bitcoin también vuelva a caer. Igual no un 80% como en otros ciclos, pero sí perfectamente podría esperar que Bitcoin volviera a caer un otro 50-60%, sobre todo si nos vamos a donde creo que nos tenemos que ir, que ya os adelanto que para mí puede ser bastante alto. No quiero deciros números en concreto, pero sí os puedo decir que este mes 35, que sería en octubre, podría alargarse hasta perfectamente eh, enero, febrero, marzo o incluso abril de 2026, dejando espacio para dos cosas. Primero, una subida o doble subida, ¿vale? Llevándonos, no os fijéis en el número de aquí, ¿vale? Llevándonos por encima perfectamente de los $150.000, 200.000, 250.000, quién sabe. Oye, yo no tengo una bola mágica, ¿de acuerdo? Iré paso a paso, pero si la euforia de estas instituciones entra y se crea una burbuja financiera al volumen, al nivel, con la magnitud de esta gente, podríamos perfectamente ver una subida como las que se predice en algunos lados, que parecen sacadas del mundo de Yupilandia. Pero también eso podría provocar una bajada bastante fuerte. No me adelanto a la predicción, primero vamos a ver cómo está este ciclo de mercado, qué es lo que está haciendo y qué podríamos esperar. ¿De acuerdo? Al final ya hemos descrito un poco lo que pasó durante estos ciclos, pero más allá de lo que ha pasado exactamente, por qué Bitcoin sube y por qué Bitcoin baja, dicen aquello que la manera mejor de doxearte o descubrirte como un plebeyo cripto es preguntar por qué hoy Bitcoin ha bajado o por qué hoy Bitcoin ha subido. Bien, si bien esto es una broma, realmente a mí lo que me gusta es ver los gráficos y entender las subidas y bajadas, por lo que fuera que sean, como simplemente accidentes geográficos, ¿vale? Esto es como una topología de las emociones dentro del mercado que nos indica el comportamiento de este ciclo de mercado. Por lo tanto, a mí lo que me importa es decir, el ciclo de 4 años, el ciclo mensual, ¿se ha terminado sí o no? Y yo con alta probabilidad veo que no. Y como no se ha acabado y como seguimos en la temporalidad prevista para que todavía tengamos una última pata para arriba, e incluso, como os decía, dado el comportamiento y que no tenemos mucho tiempo para que esto pase, y que se pueden dar algunos actuadores dentro del mundo para que se alargue este ciclo de mercado, a mí me da bastante confianza para pensar que el ciclo de mercado de 4 años o mensual va a seguir y además va a continuar con el mismo carácter, con el mismo naturaleza, con el mismo sabor que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, si consideramos que esto sería otro retroceso del 30% antes de continuar subiendo, no me extrañaría ver una siguiente pata arriba también del 100%, que como os digo, nos podría llevar perfectamente hasta entre 130 y 160 mil dólares, ¿vale? Entonces, como os digo, esto perfectamente podría alargarse. ¿A cuándo? Bueno, pues podría perfectamente alargarse a febrero, marzo o abril, ¿vale? Esto, en lugar de ser 35, nos lo llevaría a, pues entre 39 y 40 meses. Vamos a ponerle 39 meses, ¿vale? Más o menos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar perfectamente? Y ahora también no os preocupéis, ¿vale? No, esto no es simplemente gráficos, os voy a decir los por qué creo que esto podría darse. Bien, lo que podría darse perfectamente, ¿vale? Obviamente, no es 100% de probabilidad, podría bajar, podríamos ver un ciclo fallido, de hecho aquí hemos tenido un sustito, no os voy a engañar, ¿vale? Aquí dentro de lo que acaba de pasar con toda la guerra de Irán, etcétera, ha habido un susto, hemos tenido un ciclo diario fallido que a mí me ha hecho pensar que podríamos haber visto un doble techo, pero yo como os digo, estos son probabilidades que intentamos convertir en riqueza personal. Por lo tanto, lo que os quería decir es que si esto continúa así, podríamos ver perfectamente una subida, ¿vale? Para continuar este 100%. Luego, eh,
una bajada, porque todo es cíclico, ¿vale? Y como hemos visto aquí, comportamiento, solemos ver subidas entre el 100 y el 200%, seguido de un retroceso de 20-30%, y luego entrar en un estado donde las regulaciones cripto sean totalmente claras en Estados Unidos. Por otro lado, también, como ya se está hablando de cambiar al señor Powell de la Fed, del Banco Central americano, para que quien le sustituya pueda empezar a bajar tasas de interés, como bien le interesa a Estados Unidos para poder refinanciar su deuda, ¿de acuerdo? Eso implicaría también quizás una entrada de capital, activos de riesgo, como por ejemplo Bitcoin. Y eso lo que podría hacer es que cuando esto se resuelva, que perfectamente puede ser en el Q3 o Q4 de este año, entrará un capital muy fuerte al mercado que podría impulsar esta segunda ronda hasta el pico, ¿vale? En este enero, febrero, marzo del año que viene. Seguido, obviamente, depende de cuánto suba, ¿vale? De una caída bastante interesante hasta volver a ver un mínimo, ¿vale? Esto vamos a ponerlo, a ver, ¿dónde estás? Vamos a dibujarlo así, ¿vale? Para que nos entendamos perfectamente, podríamos ver cómo eh, cripto podría subir para volver a bajar, para volver a ver un pico a principios del año siguiente, para luego volver a tener una bajada, ¿vale? No sé, probablemente, vamos a ponerlo más o menos por aquí, una bajada que puede durar perfectamente unos cuantos años o un año, ¿vale? Perfectamente, para luego volver a reiniciar el ciclo e irse, ¿vale? Vamos a, esto no está bien pintado, mucho más así, me refería, vamos a hacerlo así. Es decir, esto que suba hasta, vamos a ponerle febrero o marzo de 2026 para hacer otra bajada directamente hasta final de año, para luego volver a subir fuerte hacia 2028 y volver a ver ahí sí una crisis provocada por la deuda o una posible explosión de la burbuja de deuda de Estados Unidos y del mundo. Sabemos completamente que vivimos en deuda y esto ya veremos cómo vivimos aquí, ¿vale? Porque aquí pueden pasar muchas cosas, desde que la IA aumente la productividad de una manera increíble que haga que la deuda se la coma, o cualquier otra cosa, ¿vale? Veremos lo que pasa ahí. Yo lo que no creo es que de repente los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, entren en modo austeridad total y se arregle el problema de la deuda. Yo creo que el problema de la deuda va a explotar, en algún momento va a explotar y va a picarle las manos a mucha gente. Y esta explosión de deuda podría ser también una huida de capital muy fuerte hacia activos como Bitcoin, haciendo que Bitcoin se vaya. Y aquí sí que es donde veo que Bitcoin se puede ir, no en este ciclo, ¿vale? Pero aquí sí que si pasa esto, obviamente es muy lejos, pero si pasara esto, sí que es cuando podríamos ver que Bitcoin se vaya a esos números, tocando igual las 7 cifras o lo que sea que muchos analistas están pronosticando. Pero yo, señores, yo no soy adivino. Yo aquí os pongo algunas opciones, pero como más lejos, más difícil, porque quién sabe, pueden explotar guerras mundiales y pueden pasar muchísimas cosas que hagan que este plan se vaya al carajo. Pero así es como veo yo el futuro de Bitcoin si realmente fuera algo increíblemente alcista en los siguientes 4 años, ¿de acuerdo? Pero haciendo un poco más de zoom in, yo lo que quiero que entendamos es que lo que está pasando este ciclo es básicamente algo muy curioso. Estamos viendo una subida lineal, como ya hemos dicho, con algunos momentos, si acaso, exponenciales, pero muy cortitos, que no dan tiempo a las altcoins a realmente hacer nada, más allá de quizás algunas meme coins o algunos agentes de IA o algunas narrativas muy cortas que tienes que estar metido totalmente dentro del mundo cripto en Discord y en Twitter para enterarte y que cuando ya te enteras, si no eres de los primeros, probablemente ya sea tarde. Por lo tanto, este ciclo está siendo una pesadilla para mucha gente que ha optado por el modelo del ciclo anterior de entrar en altcoins, porque nos han comido en rosco, mientras que Bitcoin ha hecho más de un por 7 en lo que llevamos en los últimos 2-3 años. Por lo tanto, es un momento para recapacitar y preguntarte ¿qué tipo de juego cripto quieres jugar? ¿A qué estás jugando aquí? Porque mucha gente, solo comprando Bitcoin, la verdad que le iría muchísimo mejor. Hay que ser humildes, entender a qué juego podemos jugar por el tiempo que tenemos y realmente tomar las acciones adecuadas para jugarlo. ¿Vale? Acciones adecuadas significa mentalidad, significa estrategia, significa aprender y significa tiempo dentro del mercado. Os he dicho un poco en general todo lo que os quería decir, las razones por las cuales creo que esto está subiendo, las razones por las cuales creo que esto va a seguir subiendo y por lo que podemos ver precios de Bitcoin por encima de los $150.000, creando una burbuja FOMO de las instituciones que en algún momento puede reventar perfectamente.
Como más tiempo pasa, además, más confianza tiene Bitcoin. Es decir, no es lo mismo un Bitcoin aquí, que solo creían en él cuatro frikis, a un Bitcoin ahora. Ahora, el capital dinosaurio, que digo yo, el capital con barba, el capital de gente que igual no es nativa digital, no es un Gen Z, no es un millennial, no confía tanto en el mundo digital, sino que le gusta más lo real, lo que toca, y no cree en el valor que pueda tener una red digital, pues está empezando a creer, como le dice Morfeo a Neo, ¿no? Está empezando a creer. Pues igual, ahora mismo los dinosaurios están empezando a ver que Bitcoin sí que puede ser una opción que puede llevar sus finanzas bastante más arriba. Por lo tanto, esta última pata creo que será impulsada por esta creencia de aquellos que hasta ahora no se habían metido. Estamos viendo, ya hemos visto a presidentes de bancos cambiar de opinión y decirlo públicamente. Así que no mucho más, familia. Yo creo que estamos viendo esto, que podemos ver, como podéis ver en los análisis de ciclos diarios, que pese a que habíamos tenido un ciclo fallido, se había roto esta raya en la arena, ha recuperado con mucha fuerza y no sé si será ahora, en septiembre, en julio, pero una vez decidamos romper este all-time high, que yo creo que tiene más probabilidad de hacerlo de que no, no sería raro ver un Bitcoin creciendo muy rápido, dejando a todos los que estén fuera atrás. Como ya hemos visto, tiene esta mala costumbre de subir un 100 o entre 100 y 200% a la que parpadeas. Así que si esto se resuelve y realmente todo esto de la guerra de Irak queda en un susto, también se resuelve la guerra en Ucrania. Y además, ¿vale? Además, de repente, también vemos que las tasas de interés por alguna razón bajan y vemos el FOMO de las instituciones, podríamos ver un Bitcoin rompiendo all-time highs, subiendo muy rápido, pasando a los 120, incluso quizás llegando a los 150K antes de que puedas pestañear, así que cuidado si crees en esto y no quedarte fuera. Y además, ¿vale? Si es una subida suficientemente prolongada, que ya os digo yo, que yo creo que esta no va a ser, ¿vale? Esta no va a ser, sino que va a ser la siguiente, a finales de año, que podría durar hasta principios de 2026. Si es suficientemente prolongada, ahí sí que es donde vamos a llamar a las abejas a la miel y podríamos tener una altcoin season como todos llevamos esperando. Por lo tanto, ya sabes, esto que te he explicado hoy para mí es la clave para invertir en cripto en general. Y no os voy a decir estupideces, ni os voy a intentar camelar con palabras vacías. Bitcoin ha sido probablemente la mejor inversión de los últimos 3 años, con pequeñas mm, excepciones de si estabas muy metido dentro del mundo cripto y has enganchado alguna que otra meme coin, alguna que otra altcoin. Con esto, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir que en lo que queda, plantearos cómo queréis jugar al juego cripto. Lo más importante para mí es saber los ciclos para poder invertir bien en Bitcoin. Luego también puedes invertir en altcoins, aunque tienes que ir con extremo cuidado y extrema destreza. Luego también podéis hacer farming, ya sea para aumentar vuestras tenencias de aquellas monedas que estáis holdeando, o si tenéis stablecoins, sacarle un rendimiento al mercado mayor a ese 7 o 10% de rentabilidad estándar que se le dice del SP500 y que cada vez más atrae a más inversores tradicionales. Oye, ¿cómo puedo sacarle más de un 10% a mi dólar, a mi euro? A través de técnicas de finanzas descentralizadas. Pero para ello tienes que tener una jerarquía bien construida de lo que quieres hacer, porque muchas veces, amigos, menos es más. Así que aquí os dejo mi análisis cripto con lo que yo estoy esperando, aunque obviamente puedo corregir. Si quieres saber más, análisis semanales, 2 o 3 análisis semanales, más educación sobre todas las otras ramas que puedes hacer dentro de cripto, como invertir en altcoins, como hacer farming, como ir a buscar esas recompensas con los airdrops que pueden dar más de 2, 3, 4, hasta 5 cifras en un año, ¿vale? Investigando y aprendiendo dentro del sector, no te olvides de pasarte por el link de abajo, el link de los comentarios, donde te daré opciones para aprender conmigo. Espero que te haya gustado, espero que lo que algunos llaman la tormenta perfecta, se dé para poder tener un fin de ciclo maravilloso, que podamos disfrutar de este increíble y apasionante mercado y ojalá os pique la picadura Bitcoin a muchos para que vayáis en el agujero, en la madriguera del ratón de Alicia en el País de las Maravillas, enriquezca vuestra vida, os dé perspectiva y os acerque a la libertad personal, financiera, emocional, mental y física. Así que ya sabéis, a moveros, a disfrutar y aquí nos vemos. Hasta pronto, familia.